30 de octubre de 2018. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, miembro del Foro Cauce Democrático. Apoyo a la propuesta de suprimir por consulta popular el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Es coherente el mismo día que el pueblo elige a sus miembros? El aprovechamiento de una posible consulta popular para impulsar la lucha contra la corrupción. ¿Qué debería incluir? También estará Pablo Campana, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. La reactivación del Consejo de Inversiones y Comercio con Estados Unidos, el principal socio comercial del Ecuador. La incorporación del Ecuador como Estado asociado a la Alianza del Pacífico, ¿qué requiere? Y además, la política de producción del Estado. Además, nos acompañará Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos, presidente de la Comisión Multipartidista que investigó el caso de la denuncia del asambleísta Fabricio Villamar de Creo contra la asambleísta de Alianza País Norma Vallejo por el cobro indebido de diezmos a sus colaboradores, la resolución de la comisión y la destitución del asambleísta que debe resolverse en el Pleno. Lo revisaremos. Entró en funcionamiento el nuevo centro de control para captar alertas en caso de que alguna unidad de transporte terrestre intra o interprovincial sobrepase el límite de velocidad, lo que causa la mayor parte de accidentes en carreteras. Un promedio de 12.000 buses serán monitoreados. Este es el nuevo centro de monitoreo implementado por la Agencia Nacional de Tránsito. Mediante este sistema verifican los cerca de 12.000 buses inter e intraprovinciales que ya cuentan con el kit de seguridad, entregado por el gobierno para vigilar si cumplen con los límites de velocidad. Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, reconoce que es imposible monitorear esa cantidad de vehículos al mismo tiempo. Por ello explica cómo funciona el control. Se levantan alertas. En el momento que se levanta una alerta, ya sea por exceso de velocidad o porque se aprieta un botón de pánico, ya empezamos a hacer el seguimiento. Estacionarse en zonas de peligro, pasarse luces rojas y sentidos contrario a la vía. Todo eso podemos hacer con este sistema. Afirma que unos 400 buses no cuentan aún con el GPS para ser controlados vía satélite. Por ello, la ANT ya ha tomado algunas medidas. Esa información ha sido pasada a la Policía Nacional, a la CTE, para que ellos actúen con mayor atención en aquellos vehículos, y no solamente en aquellos vehículos, sino en las rutas donde circulan esos vehículos. César Zapata, director nacional de tránsito de la Policía Nacional, afirma que cerca de 1.800 uniformados a escala nacional se encargarán de llevar a cabo el operativo de control en las carreteras del país, desde las 0 horas de este jueves hasta las 6 de la mañana del lunes de la próxima semana. Aproximadamente 350 patrulleros y 125 motocicletas que vamos a estar ubicados en aquellos tramos de mayor concentración de accidentes de tránsito, es decir, en lugares estratégicos a fin de prevenir algún tipo de siniestro. Mientras, desde la ANT ya se han enviado reportes a las cooperativas, cuyos choferes cometen más infracciones de tránsito en las carreteras para que tomen medidas de prevención. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Samantha, buenos días a todos. Este centro de monitoreo se entiende que es para vigilar que los conductores de los vehículos respeten y usen los artefactos que impiden físicamente al acelerador exceder el límite de velocidad, que ha asesinado a miles de seres humanos, causando dolor a la familia ecuatoriana. Sería conveniente que el mismo sistema se utilice para controlar el exceso de velocidad en el transporte público urbano. Eso es necesario, porque el hecho de que el transporte urbano no tenga accidentes espectacularmente macabros como el transporte interprovincial no significa que haya respeto para peatones y usuarios. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Foro Político Cauce Democrático, con la consideración de que el Consejo de Participación Ciudadana sustituyó la voluntad popular de millones de votantes que elegían a los integrantes de la Asamblea Nacional por la voluntad de unos pocos individuos agrupados en las llamadas organizaciones sociales,
a pesar de que solamente representaban a sus escasos integrantes. Con este argumento apoyó la consulta popular de febrero que propuso la elección popular de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República e integrante de Cauce Democrático, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, encantado de estar contigo. Igualmente. Ahora, el mismo día que el pueblo es convocado para elegir a los consejeros de Participación Ciudadana, Cauce Democrático apoya otra consulta popular para suprimir ese consejo. ¿Es coherente ese pedido? ¿No es abusar de la voluntad popular? Es que el enredo constitucional dejado por el gobierno de la Revolución Ciudadana es de tal magnitud que no es fácil encontrar una salida que siga los procedimientos habituales de una reforma constitucional. Hay que tener en cuenta que ese Consejo de Participación Ciudadana tan poderoso, tan influyente, que directa o indirectamente designa a las principales funciones del Estado, no es elegido por el pueblo ecuatoriano ni directa ni indirectamente, sino que es elegido por un grupo de organizaciones sociales nada representativas. Es necesario volver a que el Congreso Nacional sea el que designe a las altas autoridades del Estado. ¿Y cómo hacer ese cambio? A través de una consulta popular. Me hago cargo de que al mismo tiempo ha sido convocado con una pregunta para integrar ese consejo. Bueno, si no se puede hacer en esta ocasión, habrá en algún momento que restablecer la democracia como existe en todos los países democráticos del mundo. El argumento jurídico y político más fuerte de quienes apoyan esta consulta para suprimir el Consejo, desde Jaime Nebot hasta Guillermo Lasso, es la supremacía absoluta de la voluntad popular. Pero ¿no es ese el mismo argumento de oro de las dictaduras plebiscitarias, de los dictadores que se legitiman mediante consultas populares? Bueno, hay que usar los instrumentos contemplados en la Constitución para reformarla, y uno de ellos es la consulta popular. Otro sería convocar a una asamblea constituyente. Quizá este es el camino mejor para que pueda reformarse no solo esta institución, sino varias otras que igualmente no convienen al buen funcionamiento de la democracia ecuatoriana. Pero es que salir de una dictadura, como era la dictadura de Correa, y salir de una constitución autoritaria que entregó el poder al presidente de la República de todas las funciones del Estado, no es una tarea fácil, ni tampoco puede hacerse de un día para otro, ¿no? Pero hemos avanzado bastante, me parece, gracias a la conducción acertada del Consejo de Participación Ciudadana designado por el gobierno y presidido por Julio César Trujillo. Lo importante es institucionalmente cambiar las normas autoritarias y dictatoriales por normas democráticas, y no solo depender de que hayamos tenido buenos ciudadanos en esa organización de pensamiento democrático que echaron abajo varias de las instituciones creadas por el dictador Correa. La realidad es que la consulta popular de febrero ha fracasado en la práctica porque la reorganización de las funciones electoral, judicial y de transparencia, hecha con buena fe por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, es ineficiente para rescatar a las instituciones democráticas del crimen organizado, que está empotrado en ellas mediante reglas y burocracia correísta. Cabría proponer, en lugar de la supresión, una modificación a las competencias del Consejo de Participación para que solo sea Comisión Anticorrupción, o es necesario devolver a la Asamblea esta capacidad dominadora. No es bueno inventar nuevas formas de democracia bajo el argumento de incrementar la participación de los ciudadanos, cuando en realidad lo que se ha hecho es restringir su intervención en la vida pública, ¿no? Es bueno volver a las sanas normas y a las sanas prácticas de la democracia participativa, de la democracia liberal, de la democracia que existe en todos los países democráticos del mundo.
¿Y cómo hacerlo, no? Luego de todos los candados dejados por Correa y sus seguidores en la Constitución de Montecristi, ¿cómo hacerlo si el mismo presidente Moreno declaró que quería seguir esa Constitución? Creo que poco a poco se ha dado cuenta de que no es una Constitución democrática. Y los mismos miembros de Alianza País, en algunos casos, han llegado a esta conclusión. Pero el enredo constitucional y el enredo jurídico es tan grande que no es una tarea fácil, que no existe un camino expedito como debería en realidad haber, ¿no? Bueno, pero encontremos una fórmula de consenso. Lo importante es devolver a la voluntad popular la decisión de, a través de los representantes del pueblo, integrar la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional y suprimir una serie de organismos inútiles que solo constituyen un gasto dispendioso de los dineros públicos y volver a aquellos con los que funcionó la democracia desde el año 1979 y había funcionado mucho antes, desde la fundación de la República en 1830. Ahora, realmente, por otra parte, parecería que el problema de fondo que no reconocen las agrupaciones políticas es la gran incógnita que trae la elección popular de los consejeros de participación ciudadana, que no pueden ser candidatizados por esas agrupaciones, sino por organizaciones sociales que Cauce Democrático señala que representan a sus escasos integrantes. Entonces, para sacar la mano de la justicia, sería procedente consultar al pueblo también sobre la creación de una comisión internacional contra la impunidad que apoye las funciones de justicia y de control. Con todos los defectos que tiene y limitaciones y equivocaciones de la voluntad popular cuando concurre a las urnas, esta es la única manera de que los ciudadanos hagan escuchar su opinión. Que se equivocan, bueno, en todas las actividades que realizan los seres humanos con frecuencia u ocasionalmente se equivocan. Pero es mucho mejor que voten 12 millones de ecuatorianos a que voten 100 miembros de una organización social candidatizando a una persona. Creo que los partidos políticos disminuidos que hoy hay en el Ecuador son bastante más representativos que cualquier organización social mayoritaria, para mencionar una, la CONAIE, la que más simpatizantes y seguidores tiene. Bueno, creo, y otros partidos que hay son mucho más representativos, tienen más afiliados, tienen más votantes, tienen más seguidores. Pero lo que ocurre aquí es que hay un problema a la voluntad popular. Hay un conflicto de intereses siempre en la política, porque se pasa de un sistema a otro y se reproducen los vicios. Por eso la Comisión Internacional contra la Impunidad, por ejemplo, que ha funcionado 12 años en Guatemala con éxito, ha sido un problema que no lo podía resolver internamente la democracia guatemalteca. Y que ahora el problema es que vemos que en el Ecuador no se puede resolver el problema de la justicia. En el 98 usted presidió la constituyente que estableció un nuevo sistema. No se cumplió ese sistema. Después Lucio Gutiérrez disolvió ese sistema, quiso crear otro, fue un fracaso, se violó la Constitución. Y así se ha seguido de tumbo en tumbo, con Correa de tumbo en tumbo, y ahora estamos enfrascados en este problema. Entonces el problema de fondo es que la consulta de febrero fue diminuta, que los dos paquetes de enmiendas del Correato quedaron intactos. Apenas se suprimió la reelección de por vida por transferirle a la Asamblea el reparto del Consejo de Participación. ¿No cree que se puede cometer de nuevo el error de desperdiciar la consulta y de no hacerla más amplia, más concreta? Bueno, la Asamblea Constituyente del año 98 dio origen a una respetable Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados de larga carrera judicial o de prestigio en el foro o en las universidades, en las facultades de Derecho. Pero ahí creo hubo la que persecución es de las de mejores Cordero. Cortes Supremas. Febres Cordero era el dueño del país que perseguía a través de esa corte a sus enemigos políticos. Ya. Existía una fracción de esa corte
en la cual mandaba el entonces alcalde de Guayaquil, igual que Correa mandaba en la Corte Suprema actualmente, o Corte Nacional de Justicia actualmente vigente. Pero habían muchísimos otros magistrados que actuaban con independencia. Pero eso era en las salas que no son penales, o sea, en la sala laboral, contencioso administrativo, tributario, todas esas funcionaban al margen del dueño del país. A él no le importaba eso, le importaba lo penal, la judicialización de la política. Entonces ese es el problema permanente que tenemos. Bueno, siempre sucede eso en una sociedad cuando existen organizaciones políticas con dueño, con caudillo, con patrón, ¿no?, con gamonal, ¿no? Siempre pasa eso, ¿no? Los parecidos entre Febres Cordero y Correa son enormes, ¿no? Sus prácticas autoritarias fueron similares, mucho más graves las de Correa. Bueno, pero luego de las experiencias que tuvimos en los años 80 con Febres Cordero y en el siglo XXI con Correa, yo espero que los nuevos liderazgos políticos sean liderazgos democráticos, ¿no? Porque al fin las sociedades pueden tener buenas instituciones. Pero mire lo que ha pasado en los Estados Unidos con Trump, o lo que está sucediendo en Brasil a propósito de la última elección presidencial. Bueno, siempre pueden haber estas excepciones, pero lo importante es que en general una sociedad tenga presidentes, gobiernos, partidos democráticos y una vida democrática y libre, ¿no? Y para eso las instituciones ayudan, los partidos políticos ayudan y de manera importante. Y de las tantas cosas que hay que hacer en el Ecuador es dejar de criticar a los partidos por cualquier motivo sin importancia y reconocer sus méritos, lo mismo que de sus líderes políticos. Omar Hurtado, expresidente de la República, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Encantado. Igualmente. Samantha. Y tras la pausa, Pablo Campana, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, la reactivación del Consejo de Inversiones y Comercio con Estados Unidos, sus alcances, la incorporación a la Alianza del Pacífico, ¿cómo avanza? En pocos minutos estamos de vuelta. Pablo Campana, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, gracias por la invitación. A comienzos de año se anunció la reactivación del Consejo de Comercio Exterior con Estados Unidos después de 9 años de inactividad. Una amplia agenda se publicitó. ¿Cuáles son los avances concretos de esa agenda? Bueno, efectivamente, Estados Unidos ha estado muy enfocado en la negociación con Canadá y México. Una vez que terminó, ha dado como prioridad reactivar el TIC con el Ecuador, que es muy importante. ¿Qué es el TIC? El Consejo de Inversiones y Comercio, que es un mecanismo bilateral de diálogo para poder tratar ciertos temas sensibles, para poder impulsar nuevas inversiones y también armar un cronograma de lo que podría ser el fortalecimiento de relaciones a través de un acuerdo comercial. ¿Serían prioritarios en esa agenda temas como un convenio de protección recíproca de inversiones? Pero el artículo 422 de la Constitución prohíbe ceder al arbitraje internacional las diferencias comerciales entre el Estado y personas naturales o jurídicas que puede resolver la justicia nacional. ¿Se necesitaría una reforma constitucional para contratos de inversión con el Estado o no se cumple esta prohibición? Bueno, definitivamente va a saltar uno de los temas, será el Tratado Bilateral de Inversión, un tema que por mandato presidencial lo tiene Cancillería y entiendo que está avanzando con algunos países, entre ellos Chile y Brasil. Si bien es cierto, tenemos ciertos artículos en la Constitución que nos limita en cuanto al arbitraje internacional, si no nos da el mandato de arbitraje regionales, habrá que cumplir lo que manda la Constitución y es un tema que habrá que ponerlo sobre la mesa. Otro tema prioritario es un acuerdo comercial de preferencias arancelarias recíprocas que sustituya al caducado sistema unilateral de preferencias antidrogas, considerando que los TLC son más amplios y Estados Unidos solo los tiene con contados países. ¿Se ha identificado qué clase de acuerdo sería negociado?
Bueno, inicialmente por parte de Ecuador haremos referencia en aquellos productos que se quedaron afuera del SGP. Me refiero al brócoli, al cachofa, al atún en pouch y a las flores. Son temas que anteriormente estaban en el ATPDA. Sin embargo, también se tratarán otros temas que son de interés de nuestro país. Y recordemos siempre, cuando un servidor público está negociando un acuerdo comercial, siempre lo está socializando en el cuarto de al lado, como se dice, con empresarios, con emprendedores, con grupos, con representantes de trabajadores, con representantes de los sectores menos favorecidos, ya que un acuerdo comercial es muy importante para el futuro desarrollo de exportaciones y comercial en el país. Ahora, sobre la creación de polos de desarrollo con exenciones tributarias, la experiencia nacional ha sido negativa, por ejemplo, con las zonas francas, que el gobierno de Correa cambió de nombre hace 8 años, ahora se llaman sedes. ¿Hay avances positivos en esta área? Alfredo, desde hace 1 mes y medio que asumimos el Ministerio de Producción, le hemos dado un cambio completamente. Y de hecho, este día 3 de noviembre estamos impulsando el primer polo de desarrollo de esta nueva administración del presidente Lenín Moreno, pero con otro concepto, en donde el sector privado sea el que invierte, sea el que genera fuentes de empleo. Estamos hablando en el Austro puntualmente. Vamos a hacer el lanzamiento de un polo de desarrollo en 30 hectáreas, 70 millones de dólares de inversión, generará fuentes de empleo de 2.500, 2.600 trabajadores, pero 100% inversión privada. Eso es lo que tenemos que hacer desde el sector público, no comprometer los recursos del Estado, comprometer futuras generaciones, sino buscar alternativas, brindar seguridad jurídica, previsibilidad, confianza y hacer que el sector privado confíe e invierta en nuestro país. Esa es la manera de dinamizar una economía. Pero esa sería la primera sede que se hace bajo esa modalidad. Sería el primer polo de desarrollo, sede Austro, que le estaríamos llamando bajo esta modalidad, y la intención es hacer la mayor cantidad de polos de desarrollo bajo este concepto en las 24 provincias del Ecuador. De esa forma generamos fuentes de empleo y dinamismo en la economía sin comprometer recursos del Estado. ¿Y qué otras sedes se han establecido? Bueno, como ustedes saben, la sede de Quito, contigua al aeropuerto de Tababela, fue aprobado hace unos 3 meses atrás. Es una sede muy importante que va a ser desarrollada con recursos privados, y el día de mañana estaré en Santo Domingo, Los Áchilas, en donde vamos a recorrer algunos terrenos. Queremos evaluar la posibilidad de hacer otra sede en Santo Domingo y así en las distintas provincias. Yo invito a la ciudadanía, a aquellas personas que tengan buenos terrenos, que tengan un potencial, que tengan mapeado las ventajas competitivas y comparativas de cada una de sus provincias. Nos dejen saber, queremos visitarlos, queremos desarrollar distintos polos de desarrollo, pero siempre con esta combinación pública-privada. ¿Y en el litoral, por ejemplo, qué sedes hay? Bueno, en el litoral tenemos la sede acá de Guayaquil del SPOL, que acaba de ser aprobado para que el administrador y el operador pueda ser el mismo en la
Eliseo Azuero, asambleísta independiente, presidente de la Comisión Multipartidista de Investigación del caso denunciado por el asambleísta Fabricio Villamar en contra de la asambleísta Norma Vallejo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, muchas gracias, Alfredo, un placer estar con usted. La comisión llega a 4 conclusiones, pero la tercera tenía un texto en el proyecto de resolución o borrador que usted nos envió y tiene otro en el texto aprobado. Se refiere al señalamiento de la función de recaudar con cierto nivel de coacción fondos de sus subalternos para supuestamente destinarlos a una organización política bajo la amenaza de la pérdida del cargo. Este párrafo desapareció en el texto final. ¿Por qué? A ver, definitivamente hay que hacer la relación de hechos que nos conllevan a tomar una decisión total, que es la sugerencia que le hacemos al Pleno, en el marco de lo que nos permite la ley orgánica, la función legislativa y la misma Constitución en el artículo 127. Nosotros no somos competentes para observar los artículos del COID que pudieron haber sido motivo y sustento de posibles hechos delictivos, como son el 270, el 278, 79, 281 y 298. Nosotros nos circunscribimos específicamente a lo que de manera expresa la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 163, numeral 3, nos establece como causales para sugerir al Pleno la pérdida de la categoría de asambleísta o de la condición de asambleísta a la señora Norma Vallejo, que fuera investigada por nuestra comisión. Precisamente eso sería ejercer otra función. Por eso en la redacción que se suprimió decía la función de recaudar. Es decir, que se consideró que sí se encuadraba dentro de lo que contempla la Constitución. La razón por la que nosotros recomendamos al Pleno la remoción del cargo de asambleísta está fundamentado en el inciso tercero, o el numeral tercero, perdón, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 163 y en el numeral tercero de la disposición constante en el artículo 127 de la Constitución, que le prohíbe de manera expresa a los asambleístas gestionar cargo público. No nos olvidemos que en las comparecencias de los funcionarios o los exfuncionarios de la asambleísta nos proveyeron información que luego fue debidamente concertada o evaluada, en donde aparece, por ejemplo, el señor Martín Campos, quien sostiene de que efectivamente, conforme la grabación, la asambleísta Vallejo le habría ofertado, una vez que fue sacado del puesto en el despacho, a acceder. Al respecto, podemos escuchar lo que dice la propia asambleísta Vallejo. Veamos. Por supuesto, con todo gusto, ya. Alfredo. Resulta que me acusan de haber gestionado cargos públicos por haber ofrecido supuestamente al señor Martín Campos un cargo en el IES. O sea, ya no es, pues, que la asambleísta Norma Vallejo ha cobrado diezmos para su beneficio propio. En el Pleno se resolverá mi denuncia con votos y si permiten que se destituyan, será solo para cubrir otras cabezas y el momento necesario lo voy a aprobar. Ratifico lo que dije en el Pleno cuando se conformaba la comisión. Tengo pruebas de las presiones y de que supuestamente se vendió mi cabeza para cubrir otras. La votación con que se aprobó el informe es de 3 a favor, 3 en contra, 0 ausentes, 0 abstenciones y 0 en blanco. Habiendo quedado empatada la votación, ¿se aprobó el informe? Por supuesto que sí. Ahí hay que recalcar o resaltar la labor de la asambleísta Noralma Zambrano, quien, siendo de la bancada a la que pertenece la asambleísta Norma Vallejo, no le cupo sino la ocasión de ratificar el texto
del contenido del informe, toda vez de que es prácticamente imposible poder demostrar lo contrario. Efectivamente, nosotros hemos probado lo que le está prohibido a los asambleístas, esto es gestionar cargos públicos. El tema relacionado con la eventual extorsión que podía existir contra sus funcionarios dentro del despacho es un tema que debe ser analizado y debe ser castigado por la función jurisdiccional. Ese tema está siendo investigado y la resolución nuestra también conlleva el hecho de entregar todo el expediente a la Fiscalía para que la Fiscalía con estos nuevos elementos actúe de manera diligente y oportuna. Este es el campo de gestión que le corresponde a cada una de las funciones del Estado. Nosotros nos hemos circunscrito a lo que le he manifestado, la violación del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el 127 de la Constitución en su numeral 3º. Además, la señora asambleísta, en su justo derecho, dice de que ella hará conocer a los ecuatorianos las razones o motivaciones que al menos en la comisión no han tenido cabida. Nosotros no hemos actuado de manera personal y lo que esperamos, mi querido Alfredo, es de que ella le diga al Ecuador quiénes también están involucrados en esta suerte de axioma que hace que la Asamblea Nacional pierda su prestigio, lamentablemente por inconductas de algunos legisladores que deben ser develados como ella ofertaba. En efecto, en el texto final la infracción que consta es gestionar nombramientos de cargos públicos, por lo que se solicita su destitución al Pleno. Pero la denuncia no fue sobre eso solamente. No se comprobó lo que denunció Fabricio Villamar, se comprobó la recaudación de diezmos por coacción que se mencionaba en el borrador. Por supuesto que se ha comprobado, pero nosotros no podemos, en el marco del rol que nos corresponde como comisionados, hacer un juicio de valor respecto de un tema que le corresponde definitivamente a la justicia. Ya este tema se está investigando en la Fiscalía y nosotros hemos entregado el expediente completo, por ejemplo, los vouchers, las capturas electrónicas sobre el cobro de recursos, los cheques que oportunamente tendrán que entregar estas personas que también nos informaron que habrían entregado, como otros elementos que están en las grabaciones y que también aparecieron en las comparecencias de las personas que asistieron en condición de elementos de cargo. Así que nosotros solo podemos hacer lo que de manera expresa la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos conmina a hacer. Lo otro no quiere decir que no se haya aprobado. Lo otro se prueba, pero se probará en la Fiscalía y habrá una sanción respecto de estas inconductas. Pero o la razón fue que hay otros asambleístas que han hecho lo mismo y que la agrupación política de la coacción mencionada en el borrador era Alianza País con morenistas y correístas. No, definitivamente no. El rol de Noralma Zambrano hay que relevarlo de manera expresa. Ella nos ha dicho de que conforme le estoy manifestando, nosotros solo debemos circunscribirnos y accionar a lo que nos establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo otro, sí, en efecto, ha sido comprobado. Existen las pruebas y se han trasladado a la Fiscalía. Nosotros sugerimos lo que dice el 164 respecto del procedimiento que se ha de operativizar para la sanción de un asambleísta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hemos encuadrado nuestra acción. ¿Perdón? ¿El Pleno cuándo va a votar? Ese ya es un tema relacionado con el rol que le corresponde desempeñar a la presidenta de la Asamblea para poner en el orden del día lo más pronto posible. Este tipo de escándalos deben necesariamente requerir de una urgente acción de la Asamblea y el Pleno. Ahora veremos quiénes votan y quienes no votan o quienes se ausentan en determinado momento porque, como dice vulgarmente, de pronto tienen rabo de paja y están en riesgo de que también sean delatados por la persona que en este caso va a ser juzgada por el Pleno en el momento de la votación. Eliseo Azuero, gracias por su participación en Contacto Directo. Samantha. A usted, Alfredo, muy amable. Amigos, así concluimos Contacto Directo. Alfredo, nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.